Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy, este día jueves, vamos a hablar acerca de los sucesos que ocurrieron durante la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito para que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos, capítulo número 14 y versículo 43. Esta porción nos narra el suceso cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Él estaba en este tiempo especial de oración y dice la palabra de Dios que ellos habían descendido a este lugar especial, que Getsemaní quiere decir prensa de aceite, porque hace referencia a este campo lleno de olivos que estaba a las faldas del monte de los olivos. Entonces llega allí Judas, el discípulo que le había de entregar. Vayamos a la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Entonces, la palabra de Dios nos está narrando aquí que Judas llegó y les había dado orden. Dice, al que yo besare, ese es, prendedle con seguridad. Judas llega ante nuestro Señor Jesucristo y le da un beso. Y entonces los discípulos estaban asustados al ver a toda la turba que venían con espadas y con palos para prender a Jesús. Ellos se asustaron porque estaban tomando cautivo a su maestro. Entonces, otros evangelios nos narran el suceso cuando el apóstol Pedro saca su espada y entonces corta la oreja a uno de ellos, a Malco, que era un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro que no podía él tomar la espada porque Jesús estaba predicando acerca del amor, no podía él defenderse también con armas. Y entonces Jesús tomó esa oreja de este hombre, Malco, y la volvió a poner en su lugar, restaurándosela. Jesús fue llevado por estas personas, por esta turba, incitados por Judas Iscariote, y fue llevado entonces esa noche que estaban ellos orando allí en el huerto de Getsemaní, hacia el patio de la casa del sumo sacerdote. Es entonces ahí, como dice la palabra de Dios, capítulo número 14 de Marcos y versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Estaba entonces Jesús por enfrentar dos juicios esta noche. Era entonces dos juicios, uno de ellos un juicio religioso y el otro de ellos un juicio político. De acuerdo a la ley de los judíos, la ley mosaica, nadie podía ser enjuiciado en la noche y tampoco podía ser enjuiciado si no había testimonio de testigos que lo acusaran y que este testimonio de los testigos acusadores fuera congruente. Si era congruente, entonces el acusado era enjuiciado. Para iniciar, el juicio se llevó durante la noche y todos los que venían y acusaban a Jesús, ninguno coincidía en los relatos y todo debería coincidir a la perfección de acuerdo a la ley mosaica. Es entonces que Jesús está allí, en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Están todos los sacerdotes allí que conforman el Sanedrín. El Sanedrín era el conjunto de los sacerdotes conformado por 71 sacerdotes. Ellos entonces estaban enjuiciando a Jesús. Recordemos que parte de este grupo del Sanedrín había dos hombres que no estaban de acuerdo en lo que le estaban haciendo a Jesús, como lo narra también el Evangelio de Juan, cuando conocemos a este hombre llamado Nicodemo, que fue de noche a preguntar a Jesús. Nicodemo era un seguidor de Cristo. Y también este hombre que ayudó a bajar a Jesús de la cruz y sepultarlo, que era José de Arimatea. Ambos eran miembros de este consejo, del Sanedrín, y la palabra de Dios nos lo narra también en los evangelios. Ellos no estuvieron de acuerdo en este juicio que le hicieron a Jesús, y mucho menos en la sentencia que le dieron. Es entonces que Jesús enfrenta este juicio religioso primero. Dice entonces la palabra de Dios que se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Este
conjunto de sacerdotes, el Sanedrín, no tenía facultad para emitir la pena de muerte. Cuando ellos estaban enjuiciando a Jesús y vieron que todos sus testigos no coincidían a 100% con lo que estaban diciendo en contra de Jesús, el sumo sacerdote Caifás se levantó y entonces empezó a interrogar a Jesús. Capítulo números 14, versículo 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, esto irritó tanto al sumo sacerdote Caifás, dice que él rasgó sus vestidos en señal de indignación. Y digo, pues, ¿qué más prueba queremos si él aquí mismo acaba de proclamarse como el Hijo de Dios? Y entonces dice el verso 63, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Es entonces que está aquí de noche, donde Jesús es enjuiciado encubiertamente en este juicio religioso y se ha emitido ya un veredicto. El Sanedrín determinó darle la pena de muerte a Jesús, pero como ellos no tenían esa autoridad, entonces decidieron llevar a Jesús ante la autoridad que sí tenía esto, que era el Imperio Romano. Vayamos entonces ahora ahí mismo, Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 1. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El relato en los evangelios nos dice entonces que Poncio Pilato había oído de Jesús. Él conocía de él y él fue e indagó cuidadosamente acerca de Jesús, pero no había encontrado ninguna falla en Jesús. Los sacerdotes habían dicho: él ha transgredido nuestra ley, se ha proclamado como el Hijo de Dios, dice ser Dios mismo y por eso ha blasfemado y merece la muerte. Pero entonces Poncio Pilato dice: bueno, pero no ha quebrantado la ley romana. Por eso es que Poncio Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Si Jesús hubiese respondido que sí, Pilato lo hubiese tomado como un rebelde contra el imperio romano, como su opositor, y entonces hubiese podido mandarlo sin dudar a la pena de muerte. Pero Jesús no respondió. Entonces fue cuando Poncio Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice: bueno, pues tú eres el que lo está diciendo. Dice Jesús: no lo digo yo, tú lo estás diciendo. Es entonces que narra la palabra de Dios que Poncio Pilato era el gobernador que estaba allí en ese lugar, en ese momento especial, porque estaba ahí por las festividades de la Pascua. Pero Poncio Pilato había escuchado que Jesús era de Galilea. Y entonces él, escuchando que era de Galilea, le remitió entonces con Herodes, que también estaba allí por las festividades. Y entonces dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba allí en Jerusalén. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato.
Narra ahí mismo el versículo 12, dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es entonces que regresa Jesús ante Pilato. Veamos este cronograma de situación que ocurrió esa noche. Recordemos que Jesús fue enjuiciado de noche ante el Sanedrín. El juicio religioso fue llevado de noche. Y Marcos 15:1 dice que muy de mañana llegó con Poncio Pilato. Jesús estaba orando aquí, en el huerto de Getsemaní, donde estaba a las faldas del Monte de los Olivos. Aquí es donde Judas Iscariote lo entregó. Y llegaron los sacerdotes con la multitud, con palos y espadas, y prendieron a Jesús. ¿Y qué ocurre con sus discípulos? Huyen, se atemorizan, se esconden. Es llevado Jesús entonces al patio de la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde es interrogado allí por Caifás el sumo sacerdote. Estaba también Anás, su suegro, que había sido el sumo sacerdote anterior. Ante el Sanedrín, ese conjunto de 71 sacerdotes, Jesús fue juzgado y emitieron su veredicto. Jesús debía morir por haber blasfemado, dijo el sumo sacerdote, como autoproclamándose el Hijo de Dios. Es llevado entonces muy de mañana ante Poncio Pilato, el gobernador de Jerusalén, y llevado entonces allí al pretorio, que era donde estaba resguardado Pilato por todos sus soldados romanos. Allí Pilato pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Si Jesús respondía que sí, era una rebelión contra el imperio romano. Pilato oyó que era de Galilea y entonces lo remite Pilato hacia donde está Herodes, al palacio de Herodes. Pero Herodes no pudo sacarle nada a Jesús y tampoco pudo ver un milagro de parte de Jesús. Así que entonces se lo regresó a Poncio Pilato. Y allí, nuevamente, en la fortaleza, Pilato vuelve a responder estando allí con Jesús. Marcos, capítulo número 15, versículo 14. Pilato les decía a la multitud, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. En estas fechas era costumbre que le soltaban a uno de los reos como una especie de gesto de amistad con el pueblo. Pilato no había encontrado falla alguna en Jesús. Recordemos lo que hemos visto en los días anteriores acerca de este día especial de la Pascua. Recordamos cuando Dios estableció para el pueblo de Israel como el mes de Nisán, el primero en los meses del año. Y veíamos allá en Éxodo 12. Dice, en el 10 de este mes, cada familia va a apartar un cordero y toda la congregación lo va a inmolar hasta el día 14. El cordero debía ser de un año, sin mancha, sin defecto alguno. Una vez que había sido inspeccionado, entonces el día 14, el día de la Pascua, ese cordero era sacrificado. Es entonces que Jesús fue examinado, ¿sí? Fue examinado esa noche de una manera contraria a la ley de los judíos, enjuiciado de noche y enjuiciado ante el Sanedrín. No encontraron falla alguna. Todos los testigos falsos que llegaron y acusaban a Jesús, ninguno coincidía a la perfección en sus veredictos. Y es entonces que ellos, el Sanedrín, determinó darle pena de muerte a Jesús. Es llevado a juicio político ante Poncio Pilato, donde Poncio Pilato dice, no, pues no, él no dice que es rey, ¿cómo lo voy a tomar como un rebelde contra el imperio romano? Lo remite a Herodes y Herodes pues tampoco logra encontrar una falla en él, solamente se burla de él, hace escarnio de él y le visten de este manto especial. Entonces Herodes lo regresa ante Pilato y Pilato, queriendo congraciarse con la gente, quería soltarles a un reo. Él quería soltar a Jesús, pero la multitud, incitada por Satanás, dice, no queremos a Jesús, queremos que nos sueltes a Barrabás. Dice Pilato, pues entonces, ¿qué voy a hacer con Jesús? Pues entonces a él, crucifícale. Y es entonces que el juicio político termina con la sentencia de Poncio Pilato diciendo, bueno, pues se los voy a crucificar. Lo manda a azotar. Y recordamos que los látigos que usaban en ese entonces eran látigos que masacraban todo el cuerpo con puntas de metal
que traían y desgarraban todo el cuerpo, exponiendo el músculo, desgarrando las venas y arterias, y muchos de los prisioneros romanos que eran azotados morían antes de ser llevados a la cruz. Ellos entonces torturaban así a sus presos. Jesús fue torturado por el imperio romano y su cuerpo, como lo dice Isaías 53, fue molido, fue desgarrado. Cuando él llevaba ya la cruz para ir al Gólgota, él estaba sin fuerzas, estaba muy desgastado, con mucho dolor por los flagelos que había recibido por parte de los soldados romanos. Dice entonces el versículo 15 de Marcos 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Es entonces que Jesús es llevado entonces por esta sentencia, es crucificado. Quiero que veamos este reloj de tiempo haciendo referencia a Marcos 15:1. Recordemos para esto, como a manera de paréntesis, que en el horario judío el día empieza a las 6 de la tarde. Por ejemplo, ahorita, jueves 9 de abril, que son las 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día judío, justamente en este momento, está empezando el viernes. Ellos empiezan el viernes a las 6 de la tarde de nuestro jueves. Es entonces como la hora cero, las 6 de la tarde, la puesta del sol. Cuando Jesús es llevado entonces ante Poncio Pilato, en Marcos 15 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales, lo llevaron ante Pilato. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, se estaba refiriendo a que era muy de mañana. Eran las 6 de la mañana aproximadamente, cuando fueron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces, esa era la hora cero. Estaba iniciando el día judío. Llevaron a Jesús ante Pilato y aquí fue entonces, recibió su juicio político. Toda esta noche de ese día de Pascua, Jesús había estado a la medianoche enjuiciado por el Sanedrín. En cuanto salió el sol, muy de mañana, ya estaba ante Poncio Pilato. Y entonces aquí Poncio Pilato emite su veredicto y dice, bueno, pues vamos a crucificarle. Y entonces Jesús es llevado al Gólgota, al lugar de la calavera. Llegado allí a las 9 de la mañana, que es la hora tercera de los judíos, a esa hora Jesús es crucificado en la cruz. Él y había dos malhechores junto a la cruz de Jesús. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 15 y versículo 25. Vamos a seguir este cronograma. Marcos 15, 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vimos aquí, la hora tercera son nuestras 9 de la mañana. Jesús fue a la cruz del Calvario a las 9 de la mañana. Era la hora tercera. Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Recordemos el título que pusieron en la cruz de Jesús, el Rey de los Judíos. Y había entonces crucificados junto a él dos ladrones. Durante este momento de la crucifixión de Jesús, dice, Jesús permaneció allí en la cruz de la hora novena a la hora tercera. Durante este tiempo, las Sagradas Escrituras en los Evangelios nos están narrando los sucesos que ocurrieron. Él estaba allí y clamaba al Padre y le decía, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Recuerden que Jesús había sido desfigurado, como lo dice Isaías 53, dice, Él perdió toda hermosura, todo parecer, Él estaba desfigurado. El imperio romano había puesto una corona de espinas sobre su cabeza, un manto de púrpura, y le escarnecían y se burlaban de él. Todo eso lo hizo por amor a nosotros. Derramó su sangre mientras era azotado por el imperio romano. En su caminar hasta el Gólgota, de que salió de con Poncio Pilato y llegó hasta el Gólgota,
Dice, Simón de Sirene cargó la cruz de Cristo porque él estaba ya tan débil que no podía cargar la cruz, que aproximadamente eran cruces que tenían un peso de entre 90 y 100 kilogramos. Bueno, Jesús no tenía fuerza para cargarla. Es entonces que Jesús clama al Padre allí y les dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Allí los soldados romanos cumplieron allí, muchas profecías se cumplieron en este día de la crucifixión de Cristo. 28 profecías cumplidas solo durante este día de la crucifixión. Los soldados romanos repartieron los vestidos de Cristo. Estaban también allí los principales sacerdotes burlándose de Jesús, diciendo a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Estaban los soldados diciendo, si es rey de los judíos, pues que se salve a sí mismo. Y estaban los malhechores, los dos ladrones que estaban allí junto a la cruz de Cristo, que uno de ellos le injuriaba y entonces le dice uno de ellos, bueno, pues no temes tú a Dios estando en su misma condenación. Y entonces voltea a ver a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le estaba dando el perdón de los pecados y la vida eterna a ese hombre que estaba crucificado junto a él. Dice entonces la palabra de Dios, Marcos capítulo 15, verso 25, que Jesús fue crucificado a la hora tercera, las 9 de la mañana. Y luego dice el versículo 33, cuando vino la hora sexta, es decir, la hora tercera, cuarta, quinta, sexta, a las 12 del mediodía, que estaba Cristo en la cruz, dice, cuando vino la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra, la hora sexta, hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Hubo tinieblas aquí. Algunos creen que hubo un eclipse, pero no pudo haber sido un eclipse. ¿Por qué? Porque era en tiempo de luna nueva. No había lugar a que hubiera un eclipse aquí. Era tiempo de luna nueva. Entonces la palabra de Dios nota este milagro en el cual todo se oscureció alrededor de Jerusalén. Toda el área de Palestina estaba a ciegas. Durante 3 horas estuvo ahí en tinieblas. ¿Qué estaba ocurriendo en este momento? Recordemos cuando Jesús está narrando que Él está orando en el huerto de Getsemaní y estaba clamando al Padre. Dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Jesús estaba cargando aquí en la cruz el pecado de todos nosotros. Él se hizo maldito a ser crucificado en una cruz. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él derramó su sangre en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Él perdió la comunión con su Padre en este momento. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados sobre sí. Y entonces el Padre, dice, se apartó de Él en ese momento. Por eso hubo tinieblas en la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde todo se oscureció. Y es entonces cuando estaba próximo a terminar nuestro Señor y entregar su vida por nosotros. Dice en Marcos capítulo 15 y verso 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, a Elías llama a él, porque estaba diciendo Jesús, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre dejó aquí al Hijo porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Dice entonces, corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es entonces que Jesús, a las 3 de la tarde, la hora novena, dice, Él entregó su vida por nosotros. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros en la hora novena. ¿Qué ocurrió en ese justo momento? Jesús había dicho, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Él voluntariamente dio su vida por ti.
voluntariamente dio su vida, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo le da la oportunidad a todos los hombres de creer en Él de todo corazón, para que el que crea en Él de corazón, que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que crea que Jesús tomó tu lugar en la cruz, que tú debías pagar, pero Cristo pagó por ti, por mí. Dice, todo aquel que cree en esto, todo aquel que cree, como las Sagradas Escrituras lo enseñan, que Él venció a la muerte con poder y resucitó al tercer día, dice, tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús nos está ofreciendo a nosotros. Jesús le estaba ofreciendo esto a todas las personas, la vida eterna y el perdón de los pecados. Es entonces que cuando Él entrega su vida, lo hace de manera voluntaria. Dice, nadie me quita mi vida, dijo Jesús, yo la pongo porque la quiero poner. Él, en obediencia al Padre, entregó su vida por ti, por mí, porque nos ama. Y entonces narra el siguiente versículo, allí en el Evangelio según San Marcos, verso 38, que el velo del templo allí en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo. Estaba en el templo una división que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar, que era el lugar que evocaba la mismísima presencia de Dios. Cuando Jesús muere, ese velo del templo se desgarra de arriba a abajo, y entonces es el acceso que nos da Jesús a Dios. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Cristo podemos obtener la vida eterna. Solo a través de Él. Dice, vengan a mí. Dice, yo los voy a hacer descansar de sus cargas. Vengan a mí, yo soy el acceso al Padre. Vengan a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús es el agua viva. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús está entregando su vida por amor a ti. Uno de los centuriones que estaba allí junto a la cruz, dice así, después de clamar Jesús, dice el centurión, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Después de escuchar esto, la palabra de Dios constriñe nuestros corazones, nos hace ver nuestra situación de maldad y pecado y nos expone a la luz de su palabra y nos hace ver que somos pecadores, que tenemos la necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús, que todo aquel que viene a Él tiene el perdón de los pecados. Pero si tú no has rendido tu vida a Cristo, es el momento en el cual tienes que ver esto, como lo vio el centurión. Después de haber visto todas esas cosas, todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús fue escarnecido, lo que Él fue y derramó su sangre y entregó su vida. Y en ese momento se dio cuenta y dijo y llegó a la conclusión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Como aquel ladrón en la cruz, volteó a ver a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús quiere darte la vida eterna y el perdón de pecados cuando tú creas en Él como tu Salvador. A todos los que hemos creído ya en Jesús como nuestro Salvador nos lleva a la reflexión. Él ha hecho todas estas cosas por amor a nosotros. ¿Y Él qué pide de nosotros a cambio? Él está pidiendo tu vida a su servicio. Podemos ser nosotros testarudos, negligentes, de oídos sordos, pasivos, pero Él quiere en nosotros que reflejemos su amor, que reflejemos lo que Cristo hizo, que sigamos las pisadas que Cristo dio y seamos ejemplo. Dice su palabra, si dices que me amas, entonces guarda mi palabra. No puede decir yo amo a Cristo, yo amo a Dios y no somos capaces de obedecer a su palabra. Si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Qué le dijo Jesús al apóstol Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Y le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Y le vuelve a decir por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice,
entristecido por tanta pregunta que le hacía el Señor, y le dice: Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos ante ti, Señor, reconociendo tu poder, tu amor por nosotros al enviar a tu Hijo, a Jesús, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos por el perdón que nos das, por la vida eterna que nos das. No la merecemos. Tú no la otorgas, no la regalas, Señor. Y hoy nosotros te damos gracias por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Hoy, Señor, también queremos poner en tus manos a aquellas personas que aún no te conocen. Queremos pedirte por ellas para que toques sus corazones y que ellos puedan venir al conocimiento de Jesús. Si tú aún no has rendido tu vida a Cristo, reflexiona en esto y dile allí, en tu casa, dile: Señor Jesús, hoy estoy delante de ti, arrepentido de mis pecados, reconociendo mi condición de pecador, y quiero venir ante ti, Señor, con toda humildad, reconociendo a Jesús como mi Salvador. Él fue entregado en la cruz por mí, dio su vida por mí, porque me amó a mí. Su cuerpo fue desfigurado. Él derramó su sangre por amor a mí, y fue crucificado y se hizo maldito en un madero por amor a mí. Entregó su vida porque me ama. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida. Te entrego mi vida para que tú la uses. Y de todo corazón, Señor, yo confío en Jesús como mi Salvador. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que venció a la muerte con poder, que resucitó al tercer día, como dice la Escritura, para darme vida eterna. Creo que Jesús está sentado a tu diestra, oh Padre, intercediendo por mí. Hoy te entrego mi vida, Señor, para que la uses y tu nombre sea glorificado en todo momento. Permíteme reflejar a Cristo cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.